ciudades condenadas. ¿Por qué serían condenadas? ¿Qué habría visto Dios? ¿Qué estará viendo en el mundo hoy? Porque dice que así será hoy. Allá eran 2 ciudades o 3 o 4, pero ahora es todo el mundo. Todo el mundo está de lo peor. Entonces, deben haber ciudades condenadas. Entonces Dios lo que hace es avisar a los justos de las ciudades o de los lugares condenados que los va a cuidar, que los va a escapar, que esto y que el otro. Y lo ha probado muchas veces. De tal manera que no juzguemos tampoco cuando mueren justos, porque solo Dios sabe qué hace, ¿no? Pero, según este pasaje, no destruiré por amor de los 10. Por amor de los 10, no por amor de la ciudad. Muy bien, vamos a avanzar. Otro detalle que sale aquí en la historia del capítulo 19:5, dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, porque queremos acostarnos con ellos. A Dios le ofende la homosexualidad a grado extremo. Quiere decir que el sexo antinatural es atentatorio contra Dios, cualquiera que sea. Entonces, debemos decir que ustedes saben que los homosexuales están manejando ahora la Biblia y todo para hacer una Biblia que les dé permiso de ser homosexuales. Y dice que ya es Padre, Madre, Dios, dice. Ya no es solo Dios. Bueno, esos ya son chusemadas de Dios. Ahora, vamos a ver más adelante. Dice, vamos a ver en el verso 19, de 19. ¿Por qué Lot, siempre las preguntas, por qué Lot decidió no escapar al monte de Dios? Dios quería que se fuera al monte. Escapa al monte. 19. No sea que te alcance el mal. Noten ustedes, le advirtió. Pero dijo él: no, Señor, déjame en este cerrito, ya estoy cansado. De aquí que llego allá me va a alcanzar el juicio. Bueno, quédate ahí, en ese cerrito. Pero el cerrito tuvo miedo, en el cerrito, porque vio el fuego ahí cerca. Entonces se metió en una cueva y lo alcanzó el mal. Entonces en las cuevas hay pecado. Ahora noten ustedes una cosa. ¿Por qué Lot no quiso el monte? Si se lo estaba diciendo Dios que era su seguridad. Porque no quería fama, ya no quería destacar, quería la mediocridad, para que no se fijaran en él. Ya le había salido mal todo. Entonces ahora tenía miedo hasta de destacarse. No, mejor aquí donde está la cosa, digamos, donde hay mediocridad. En la mediocridad difícilmente hay envidia. Haga usted algo importante y ya va a tener sus amiguitos que lo están envidiando. Pero sea mediocre y nadie va a querer ser mediocre como usted. Vamos a ver, es pequeña la ciudad, Zoar es pequeña, insignificante, quiere decir. Quiere decir que Lot dijo: yo quiero pasar inadvertido, yo no quiero hacer nada para ti, Señor. Ya me ha salido mal todo. Siempre he metido las extremidades. Déjame ahí, como el que me dijo una vez: con solo que me salve Dios, ya está. No quiero hacer nada. A ver qué golpe le han dado, ¿eh? Pero Lot se quedó ahí y provocó el incesto. Ahora en el 20. En el 20 tenemos nosotros descripción. Vamos a ver, antes del 20. Dios
le escogió la altura a Lot, pero Lot escogió su altura. ¿Se fijó? Antes Dios le quería escoger la altura y escogió la llanura, Lot. Ahora Dios le quiere dar la cumbre y él quiere la mediocridad. O sea que no debemos escoger nuestras alturas, hermano. Dios quiere una altura mayor para nosotros, pero tenemos miedo. Y entonces no queremos que nos critiquen, no queremos que nos digan nada, no queremos nada. Entonces nos quedamos a media altura, escogemos nuestras alturas. Y en las alturas que escojamos, ahí vamos a vivir, en las cuevas. O sea que nosotros dejemos que Dios escoja nuestras alturas. Fíjese que a Abraham Dios le escogió, todo será tuyo. Pero a Lot escogió la llanura, toda la llanura, y se fue a la llanura. Bueno, estamos llegando al punto culminante. Vamos a ver. Usted sabe, hermano, que la sacada de Lot de Sodoma es una figura exacta de lo que va a hacer el Señor en el final de los tiempos. Pero antes de que veamos Lot en el 19, veamos la barca de Pedro en el mar de Galilea. Note usted, el Señor baja, hay tormenta, camina sobre el mar, pero solo saca a Pedro del barco. O sea que van a haber discípulos que van a salir caminando como Jesús sobrenaturalmente para irse al otro lado. Pero los demás discípulos también van a ir en la barca, aunque les va a calmar las tormentas, los va a proteger. Pero note usted, va a proteger a los del barco, pero va a sacar a los Pedros. Entonces Lot le dijo el Señor, mira Lot, si te vas a Sodoma te va a ir mal. Y luego lo secuestran y luego hacen toda esa cosa. Y entonces Abraham lo liberó. Ahí tenemos el primer aviso. Mira Lot, ¿qué estás haciendo en Sodoma? Ese es el primer aviso. Pero siguió en Sodoma. ¿Qué cosa? ¿Qué necedad? ¿Eh? Siguió en Sodoma. El aviso cuando lo secuestraron y perdió todo era para que ya no se quedara en Sodoma. Siguió en Sodoma. Le importaron más sus negocios que la voluntad de Dios. Bueno, entonces ahí se fundió. Viene Abraham y por causa de Abraham lo libera Dios, no por causa de Lot. Lot era un problema. O sea que hay justos con problemas. Hay justos que son problemas. Porque nadie es perfecto, ¿eh? Ahora debemos entender, hermano, que no es lo que se debe penar, no es tanto el pecado, sino la insistencia de pecar y la hipocresía, prolongar el pecado hasta que lo descubre. Bueno, entonces Lot se quedó a merced de Sodoma. Era importante, pero Dios se acordó de Lot por Abraham. Si por el Señor fuera, no hubiera sacado a Lot. Eso quiere decir que la salvación, hermano, no es por méritos. Es por amor a un justo, que en este caso era Abraham, pero en el caso del final es Cristo. Él va a ver a Cristo y por amor a Cristo te va a exonerar a ti. Así de sencillo. Ahora, si nosotros miramos a Lot, hermano, ese era de dejarlo ahí. Le estaba dando sus hijas a
a los sodomitas, estaba entregando a sus hijas al pillaje, estaba contaminado, estaba hecho una desgracia. Vale. Y sin embargo Dios lo salva. Hermano, ¿quién no podrá ser salvo? Solo que no quiere. La gracia que yo predico de hace 30 años no es automóvil sin frenos, es automóvil con frenos, pero es una libertad dentro del Espíritu, que el Espíritu te va a marcar el paso, no los hombres, porque los hombres siempre se van a equivocar. Los hombres siempre te van a decir eso sí, eso no, eso sí, eso no, y se equivocan. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca. Yo cada vez tengo más experiencias con el Espíritu Santo. No se equivoca. El Espíritu Santo tampoco obliga. Es que eso es fabuloso, hermano. Dios Espíritu Santo no obliga. Eso es lo que yo predico de la gracia. Pero eso no quiere decir que no redarguya. Eso no quiere decir que no dirija. Pero si quieren. Vamos a ver. El cristiano que tiene el Espíritu Santo adentro, el tribunal del Espíritu Santo le dice que está bien, que está mal, que no debe hacer, que debe hacer. Pero él prefiere nada mejor preguntarle al pastor. Y claro, el pastor puede dar consejos buenos o malos, según como esté. Pero el Espíritu Santo sí da consejos. Ahora, el Espíritu Santo no se equivoca porque es Dios. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Y por eso perdemos batallas. Es decir, el Espíritu Santo, a mí lo que me impresiona es que el Espíritu Santo te contriciona, te redarguye, te ruega, pero no te impone nada. No te impone nada. Ahora, yo les pregunto a ustedes para que entendamos bien la gracia. Si el Dios Espíritu adentro de nosotros no impone, ¿quién puede imponer? Ahora, entonces no hay que decirle nada a nadie. No, eso es aparte. La ley del Espíritu también tiene escrito. Y hay que aconsejar. Hay que decirle, mire, si haces esto te va a ir mal. Si haces lo otro te va a ir peor. Pero no obligarlo a ser santo. Esa es mi tesis, hermano. ¿Cómo podemos obligar a ser santos sin hacer fariseos? Usted me corregirá. Si usted obliga a una persona a ser santa, mire con los hijos, obligue usted a vivir una vida santa a un hijo. Resulta que después es más pícaro que todos los de la vecindad. Y usted no lo sabe. Porque con usted pasa con los ojos entornados. Pero porque lo está obligando. En cambio, si usted estuviera viviendo y usted estuviera hablando y usted estuviera... Entonces le está dando lecciones diarias. El terreno del Espíritu es que nosotros seamos coadyuvantes del Espíritu, no sustitutivos del Espíritu. Por ejemplo, un médico que no colabora con la restauración natural del cuerpo, es mal médico. El médico lo que tiene que hacer es llevar a la vía natural todo. Mejor si no le da antibióticos, mejor si puede no darle. Ahora cuando es necesario se los da. Pero a lo que yo quiero llegar es a esto. Que cuando por ejemplo, hermano, hay tos. La tos no hay que quitarla. Porque es una defensa. Entonces el médico da un jarabe para que le suprima la tos y le llena los pulmones. Entonces lo que hay que hacer es dar algo que saque más. Fíjese usted que antes las abuelitas, cuando alguien tenía dolor de estómago, le daban purgante. Y lo deshidrataban de una vez. O sea, que nosotros lo que tenemos que hacer es coadyuvar con el Espíritu Santo. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo va a hacer las cosas? Entonces lo que uno tiene que hacer, hermano, sea que ministre, sea que lo que sea,
es dejarse llevar del Espíritu Santo. Qué tremendo, tremendo. Ya me salí de Sodoma porque está mejor esto. Ahora, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermano? Sodoma es la etapa final. Entonces la etapa final, y no es cuento, hermano. La etapa final ahora en el mundo, ahí hay más homosexuales que normales. Ya hay más lesbianas que mujeres normales. Está acrecentándose la mezcla sexual, exactamente como en Sodoma. Ahora, usted sabe que Sodoma tuvo 2 visitas de ángeles. La primera fue la visita para enseñarles cultura, enseñarles todo, a sembrar y todo lo demás. Pero votaron a esos ángeles, los sodomitas. Por eso cuando llegaron los otros, querían hacer lo mismo. ¡Qué barbaridad! Lo que no sabían era que esos ángeles eran divinos. Lo que va a finiquitar el problema de la humanidad es la intervención de la divinidad. Van a intervenir los 3. ¿Por qué? Porque, note usted, había que salvar el alma, había que salvar el espíritu de Lot, había que salvar el cuerpo. El cuerpo lo salva el Padre, el alma la salva el espíritu, y el espíritu lo salva Jesús. Entonces ahí noten ustedes que no va a Sodoma, los paracletos no van a Sodoma a evangelizar el mundo. O sea que Cristo por eso no enderezó el mundo. El Espíritu Santo tampoco. Por eso es ridículo, hermano, que se pongan a enderezar una nación con impíos y con cristianos que parecen más impíos. Entonces, una nación no puede ser enderezada si no es enderezando a los hombres. Entonces, note usted que el Espíritu Santo y el Hijo tenían que entrar a la casa de Lot. Tenían que salvar la familia de Lot. Nadie más. ¿Tienes alguien más a quien salvar? ¿Alguna relación había con la familia? Pero claro, que no quisiera la familia, ese era asunto de ellos. Porque le dijeron, no, se rieron del suegro. Pero noten otra cosa, hermano. La Biblia dice, palabras de Cristo, que Él va a mandar a sus ángeles a reunir a los escogidos. Y entonces aquí dice que son ángeles los que están recogiendo a los salvos de Sodoma. Ya está cogiéndolos de la mano. Va a ser real eso, hermano. Nos van a agarrar los ángeles en el cuerpo. Por eso los ángeles tocaban a Daniel. Capítulo 10. Ahora, ustedes noten que los ángeles intervienen directamente. Ahora bien, van a sacar, fíjese bien esto, van a sacar de Sodoma lo salvable. Pero no quiere decir que estén salvos. Los saca porque muchos son llamados y pocos escogidos. El Señor me estaba dando la parábola de la red, pero en este aspecto. Me dice, debajo del agua yo junté los peces para la red. Eso se llama llamarlos. Pero en la playa los escogí. Usted nota que los ángeles escogieron los peces, pero Dios los llamó. Dios llamó a todos los peces que se metieron a la red. Dios llamó a todos los de Sodoma que eran de la familia de Lot, hasta los yernos, hermano. Se rieron de Lot, última carcajada. Ahora, note usted, Lot cumplió, pero desde luego, miren qué terrible, hermano, es perder autoridad. Cuando uno anda mal, pierde autoridad, hermano. Lot andaba mal y después les predica a los yernos. Se rieron de él. Suegro, pues si hacemos las mismas cosas, suegro.
Ahora resulta usted santo. Por eso a mí me llama la atención que un ladrón de la cruz le dice al otro: cállate, nosotros estamos pagando lo que hicimos. ¿De cuándo se sintió culpable? ¿Sí? Ahora, por supuesto, cuando llega ya el Espíritu y habla, redarguye. Pero lo que yo quiero señalar y marcar tremendamente es que ser llamado no es ser escogido. Qué terrible. Muchos llamados y pocos escogidos. Usted compararía a los ricos de la parábola de las bodas del hijo con las prostitutas. ¿Ah? ¿Verdad que no? No hay comparación alguna. Eran honorables, los primeros invitados a las bodas, pero no llegaron. Y fue cuando el Señor dijo después: las prostitutas irán delante de vosotros. Porque no es por buenos, sino por malos. Ay, hermano, no se acuerda usted cómo era de pícaro usted cuando llegó a Cristo. No se me va a enojar, porque a lo mejor yo era peor que usted. Yo no tenía temor de Dios. Yo tenía más temor de mi papá y de mi mamá, de quedar mal con ellos. Y yo conozco gente, hermano, que le tiene más miedo al hombre que a Dios. Y yo diría que el que le tiene más miedo al hombre que a Dios no se ha convertido. Yo no me había convertido. Me parecía cristiano. Tenía más miedo que me vieran los hombres. Y no se me va a olvidar que Saúl, cuando pecó gravemente, y le dijo a Samuel: pero hónrame delante del pueblo. ¿Qué me importa Dios? El pueblo. Y le rasgó el manto Saúl. Mire, el hombre no se imagina hasta dónde lo puede llevar Dios cuando es necio. Necio. Lot perdió todo, hermano. Pero note, lo salva. Después de la salvación hay cuevas. Después de la salvación hay pecados. Después del arca hay viñas de borrachera. Después de la salvación del arca. O sea que no te garantiza el ser llamado a que seas ya impoluto. Yo creo que debemos ir borrando esa frasecita que la estoy viendo muy seguido. No, todos pecamos. Es para consentir a otro. Ah, no, todos pecamos. Pobrecito. Eso hay que borrarlo, man. Entonces, si como todos pecamos, no llamemos la atención a nadie. Hay 3 tribunales. El tribunal de Cristo para los salvos, para los llamados. El tribunal del Espíritu Santo para los llamados aquí. Está dentro de nosotros. Y el tribunal del juicio final para los inconversos. El juicio final lo va a hacer el Padre. El del Espíritu lo hace el Espíritu Santo. El del Hijo lo hace Cristo. Ahora, Cristo lo hace para salvar, porque no vino a condenar. El Espíritu Santo lo hizo para corregir. Lo hace. El Padre concluye la salvación glorificando el cuerpo. Ahora, note usted que Cristo, a diferencia de Lot, Cristo se hizo hombre. Y dice: ninguno va a ir al cielo y permanecer en el cielo, sino el que desciende del cielo. Bueno, todo lo decimos de Cristo, pero eso es de nosotros también. Ahora le voy a hacer la pregunta después de que oyó esto: ¿de dónde viene usted? ¿De dónde viene? Del cielo. No tenga pena, que no conozca no quiere decir. Usted viene del cielo. Fíjese que dice hijos del Altísimo, como igual que a Cristo. Imagínense. O sea que nosotros venimos del cielo y nosotros vamos para el cielo, porque nadie va a subir al cielo para quedarse,
si no descendió de allá? O sea, por eso van a haber terrenos y van a haber celestes. Los celestes son los que vienen de allá y los terrenos son los que vienen de allá pero se quedaron aquí. No quisieron irse perdieron rango porque no quisieron las alturas. Vamos a insistir en las alturas. Abraham capítulo 14 está cada día más cerca de Dios. Lo lee usted en todo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Cada día más cerca de Dios, cada día más cerca de Dios. Y Lot cada día más lejos, cada día más lejos. Mire, hermano, nadie cae de golpe. Nadie cae de golpe. Se ha estado derrumbando por dentro. Lo que pasa es que es un hipócrita, el tal. Y se está derrumbando por dentro y no hace nada porque le gusta. Y entonces de repente cae por fuera. Y es cuando lo notan. Entonces, quiere decir que nadie se derrumba súbitamente, sino que ha estado cayendo. Por eso, el que no entrega sus áreas al Espíritu, tarde que temprano va a caer en ellas. Aunque sea salvo. No me vayan a decir que no, hermano. Porque aunque sea salvo, salvo no quiere decir que ya llegó al monte alto. Se puede quedar en una cueva, se puede quedar en Zoar, se puede quedar en la mediocridad, se puede quedar solo en Sodoma, ¿no? Solo se escapó como gato boca arriba. Ahora, imagínese usted que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo solo para salvarnos del infierno. No. Él vino para ser un hombre nuevo. Bajó Jesucristo, el hombre nuevo, que se mete en uno y lo hace nuevo. De ahí es que el Evangelio no es un credo, es una persona adentro de uno. Ahora, claro, esa persona no te obliga adentro, pero te está dando su carácter, en la medida que te rindes. No hay otra forma, hermano, no hay otra forma. Yo conozco cristianos y usted también, cristianos que no dan pie con bola, hermano. ¿Por qué? Tienen el mismo Cristo que usted tiene. Estoy hablando de los nacidos de nuevo. El mismo Cristo que usted tiene. Pero no lo obedece. El Señor me hablaba una mañana de estas. Me reciben como Salvador, pero no como Señor. ¿Por qué me llamáis Señor y no obedecéis? O sea, el señorío es obediencia. La salvación es gracia. Pero confundirlo uno con lo otro es de la desgracia, hermano. Querer decir que ya podemos vivir como nos dé la gana, hermano, es ofender a Cristo. Porque Él no vino solo a salvarnos del infierno. Él vino a hacerlo nueva creación. Porque ese cuerpo, por no decir también el alma y el espíritu, se lo va a llevar al cielo. Seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es. Eso está dicho. Ahora, claro, nosotros no podemos decir que somos iguales a Cristo, semejantes. Pero vamos a ser tan semejantes que será uno entre 10,000. Vamos a ver qué más. ¿Por qué no quería salir Lot? Lo tuvieron que empujar los ángeles. Hermano, ni para salvarse quiere uno correr, ¿no? Ya como que lo estaban obligando. A él lo agarraron del brazo y lo echaron para afuera. Apresúrate. Y la señora, hasta que salió él, salió ella. Pero salió a espaldas de su marido. Ella no creyó. Fue llamada, pero no fue escogida.
se quedó a medio camino. Las hijas no se descontaminaron, vivieron el pecado. Y las dos razas que salieron de ahí, del incesto de Lot, son las dos razas más abominables del mundo. Las estirpó Dios, los cananeos. Mató hasta los niños de pecho. Mire, hermano, ¿qué poder tendrán los ancestros? Quizá usted se pregunte, ¿y qué culpa tiene un niño de pecho? Mátenlo, maten a esa anciana, maten a ese niño. Cuando yo estaba viendo eso, que me pareció bastante fuerte, ¿verdad? Entonces dice en otra parte, apedreen esa mula que se metió en el Sinaí. Pero por mula se metió. Va. ¿No cree usted, hermano, que debe tener alguna responsabilidad? Que no siempre fue mula. Que no siempre fue mula así de tonta, pues. Porque no va a cambiar de especie. No va a cambiar de especie. Pero esa mula la mataban. Entonces a mí me contestó el Señor que ¿por qué las mataba? Porque son vectores, me dijo. Ellos llevan los demonios, transmiten. Como el zancudo que no tiene paludismo, solo lo transmite. Entonces, quiere decir que hay que estirparlo. Los zancudos no les pide usted permiso para matarlos. Entonces Dios te estirpó esas razas. Ahora, producto de no coger la altura que Dios le asignó. Yo voy a insistir en eso. Ustedes son ministros hechos ya, otros en ciernes. Hermano, mire, haga lo que usted haga. Trabaje lo que usted trabaje. Pero no abandone la viña. Porque el Señor quiere que usted haga su parte. Claro, ahí en su trabajo tiene viña. No estoy diciendo que son los que predican detrás de un púlpito. Yo me recuerdo cuando estaba en la clínica. Yo quería cerrar la clínica y ir a predicar. Y me dijo el Señor, por profecía de la calle. Y la gente no sabía ni qué estaba hablando. No cierres, porque a ti tienes ministerio todavía. Y es cierto, ahí llegaban pastores de todo color y tamaño. Y les auscultaba el estómago y les soltaba la doctrina. La mayoría de ellos fueron bautizados con el Espíritu. Ahora, si yo hubiera querido, no, es que púlpito. Me dijo, ¿y yo te voy a decir cuándo? Porque hay gente que cree que ministro solo es el que predica. Ministro es siervo. Y si usted sirve, es ministro. ¿Sí? ¿Qué haríamos nosotros los que estamos en los púlpitos si no hubiera quien ayudar? ¿Quiénes ofrendar? Si uno lee los dones naturales de Romanos, usted va a ver ahí que los dones naturales, no los carismáticos, los naturales, ayudas, administración, sí, ahí están todos. Pero creemos que los dones son solo los 9. Si no hace milagros, no es ministro. Cuando el Señor da la unción, predican con denuedo, dice, predicar. Milagros suceden, señales. O sea que va todo en conjunto. Pero decir el predicador que solo de las señales es ministro, o el de las señales decir que solo él es ministro porque el otro no tiene señales, eso es absurdo. Absurdo. Claro, las señales deben seguir a la palabra, pero dirigidas por el Espíritu. El Espíritu no puede ser manipulado por ninguno, porque sería el hombre manipulando a Dios. Me dijo alguien, hermano, entonces uno no puede hacer una señal ahí. ¿Cómo no? Siempre que el Espíritu se lo diga. Pero si no se lo dice, va a meter las extremidades. Queda sano y se le muere otro día.
Sano que ya no tosió más porque ya en el cementerio nadie tose. Entonces, no, hermano, no. Yo respeto la palabra del Señor que dice las señales seguirán. Pero no es la meta, las señales no son la meta. Yo lo he dicho en esta forma. Las señales no son el camino. Lo señalan, lo marcan. ¿Pero qué serían las señales sin camino? No vale. Si las señales marcan el camino. Hay gente que cree que el avivamiento es alma. Se emociona y brinca y todo lo demás. ¿Y después de eso qué? ¿Hay regeneración? Fíjese que Lot no pecó en Sodoma de comisión, pero pecó de tolerancia. Le estaba dando las hijas a los sodomitas. Pecó de tolerancia. Son buena gente. Son muy buenos, hasta mejor que muchos cristianos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, imbuyámonos, enamorémonos de Cristo, porque no es el Evangelio, sino una persona que se mete en uno. Y si uno no se enamora de ella, no va a hablar de ella. ¿Sabe qué me dijo un pastor una vez? Yo estaba principiando con aquel hambre. Y me dice el pastor, ya hablemos de otra cosa, me solo de Cristo habla usted, el pastor. Increíble. Usted habla de su novia si la quiere, si no, se hace el sapo. Hay quienes no sacan a la novia o a la esposa porque no les gusta. Ya ve que Abraham dijo, es mi hermana, dijo. Bueno, vamos a dar lugar a preguntas. Las preguntas son las que más enseñan. Hermano Otto, yo veo, por ejemplo, Pedro menciona que Lot era un hombre justo y que afligía su alma al ver la maldad y el pecado de Sodoma. Dice que afligía su alma día a día al ver aquello. Yo lo que quiero, digamos, si usted está de acuerdo conmigo, pues en esa comparación, ¿no será que podemos nosotros caer en la misma situación de que nos acostumbramos al medio en que vivimos? Y el Espíritu Santo está exigiéndonos, porque yo siento que el Espíritu siempre está hablándonos a ir a la montaña, a escalar. Pero lo que le pasó a Lot fue, él no pecó, porque dice Pedro pues que él era un hombre justo y afligía su alma, pero él se acomodó a esa situación, ¿no? Que te diga, afligir su alma no es lo que Dios quiere, nada más. La aflicción del alma es para ponerla. El que ve el peligro y se aparta. Es decir, no pasarla de valiente. Afligía su alma, pero no había modo que se fuera. No se arrepentía. Afligía su alma y desde luego tengo que estar de acuerdo que era justo, porque lo dice Pedro, y Pedro habla más verdad que yo, claro. Yo tengo que reconocer eso porque así dice la Biblia. Pero el hecho de que sea justo o justificado no implica que él sea amoroso con los pecados de alrededor. Y esos lo contaminaron. No pecó, pero lo contaminaron. O sea, hermano Otto, el asunto está adaptándolo a nosotros, a nuestra propia vida. Estamos en un mundo donde cada día el pecado va en un aumento, una rapidez enorme, y nosotros podemos acomodarnos,
¿verdad? Ese es el peligro. Entonces yo siento que debemos tener que ser profetas en este tiempo nosotros y arriesgar nuestro propio pellejo, si es necesario, ¿verdad? Para proclamar la verdad de Cristo. Dice que cuando uno consiente el pecado de otros, entonces uno está compartiéndolo. Más de alguna persona me ha contado cómo ha tenido que denunciar el pecado de los empleados. A él le tocó. Pero si no lo hace, si a eso lo mandaron y no lo hace, pues no estás cumpliendo su deber. Ahora, claro, eso no le van a dar un premio, ¿no? Los hombres, pues. Pero Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar. Porque no es posible, hermano, salir indemne de una situación en que uno consiente el pecado. A mí me dijo una vez el Señor, si tú no quitas a esta persona, eso hace tiempo, no lo vayan a asociar ahora. Si tú no quitas a esa persona, te voy a cobrar el pecado de él y el de él como que fuera tuyo. Inmediatamente lo quité. O sea, que uno consiente, aunque no esté pecando. Ese es el problema. Y yo diría que es un pecado menor, pero es pecado. Hermano Otto, como que si al final de cada ciclo que se va cumpliendo, se va poniendo así la situación tan degenerada. Aquí en el libro de Jueces, capítulo 19, está el levita y la concubina y toda la historia. Pero cuando él se queda donde el anciano, dice que ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Entonces cuando ya estaban contentos, llegaron los hombres ahí y le pedían al anciano que sacara al hombre para tener relaciones con él, igual que en tiempos de Lot. Y aquí se está terminando también un ciclo que era el gobierno de los levitas. Y sale él también a decirle, hermanos, no hagan esas cosas con él. Y lo mismo entonces tendría que estar pasando ahora que un ciclo se está terminando. Y esa era una, y la otra es que aquí, digamos, ellos, a saber cómo los vieron, que se acercaron todos porque dice que se alegraron de la bebida. Y después de eso, allá adelante en el libro de Romanos habla de la ley de la ley de Dios, de la ley de Cristo en Gálatas 6:2 y la ley del Espíritu ahí mismo en Romanos 2. O sea que Hay ley en cada aun cuando es del Espíritu y la gracia, hay una ley que gobierna. Es más, hermano, un límite. La ley del Espíritu va contra las intenciones, no contra los hechos, que es más estricta. Porque le está tirando a que si tú piensas hacer mal, ya lo hiciste. En cambio, en la ley de Moisés no te pasaba nada si solo pensabas. Quiere decir que es más estricta la ley del Espíritu. A mí me abochorna, me conmociona el hecho que la gracia la estén agarrando para pecar, hermano. Yo tengo que dudar que esa gente sea de Dios, aunque pueda que sea, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que Dios no modifique la vida de los que toma. Entonces Cristo vino ¿a qué? A darnos un credo, cumplámoslo o no. Él nos va a hacer de nuevo, totalmente, y nos lleva, y nos traslada al nuevo ciclo. De tal manera que solo van a estar en el ciclo eterno los de nueva creación, la nueva humanidad. ¿Otra pregunta? Calmaron las preguntas. ¿Hasta dónde podría haber llegado Bueno. de Lot con los de sodomitas que les llamó hermanos? ¿Hasta dónde podría haber llegado la Tal relación? vez cae en la misma tesis del hermano Gamaliel que realmente se acomoda uno a las situaciones, que las normaliza. Como quien dice, bueno, todos están haciendo lo mismo. No es para tanto. ¿Ah? Yo diría que eso es, hermano, porque la relación que tenía con los yernos era muy, muy amable. Era muy amable, les iba a dar a las hijas. Y eran los sodomitas. La otra es lo que hablábamos, que hechor y consentidor es pena por igual, ¿no?
Tanto es así que por consentidor también se lo llevaron cautivo a él. O sea, por consentir todo eso, cuando se llevaron a todos prisioneros, hasta él se fue en la cuenta. Se fue el justo también, ¿verdad? Se fue el justo, lo libró, pero le pegó un susto que no vino por otro, y sin embargo se quedó en Sodoma. ¿Hasta qué punto podremos distinguir el consentir del pecar? Noé de plano no pecó, pero consintió. Cuando los ángeles sacan a Lot, le dice que se vaya al monte, pero él tuvo temor de subir al monte. ¿Qué lección práctica podemos sacar nosotros? ¿Por qué el temor al monte? ¿Será porque eso implicaba... Muy destacado. El contexto habla de que era muy destacado el monte. Entonces lo iban a fastidiar, envidiar. Pero déjame ir donde nadie se dé cuenta de mí, ya estoy cansado. Ahí, la gente, cuando es golpeada, prefiere quedarse en el anonimato. Ya no hago nada. Esa es la idea. La idea es que Dios pone las alturas, pero uno escoge las de uno. Doctor, disculpe, la designación de justo Lot en medio de toda la condición que estaba viviendo, ¿no se estará refiriendo al plan que Dios le tenía a él para sacarlo de ahí? Que por eso le dieron una designación de justo, de ser tenido por digno en alguna medida. Es que realmente la justicia, el justo del Antiguo Testamento, es el recto, es el justificado. Porque nadie está ya justo, en el sentido estricto de la palabra. Entonces él estaba planeado como Sansón para ser un victorioso, pero no lo fue. O sea que uno le deja la opción de ser victorioso o de ser fracasado. Doctor, ¿qué responsabilidad tendría Abraham cuando lo llamaron para que dejara su tierra y su parentela y se llevó dentro de los parientes a Lot? ¿Será que él era ese plan o que tenía que quedarse? Yo diría, hermano, que claro, iban a dar una lección en los dos ricos de esos. Pero yo creo que Abraham no recibió aviso que se llevara a Lot, pero él se lo llevó. Le tenía mucho cariño. El corazón otra vez, ¿verdad? El corazón protege lo que después le sale caro a uno. No hay que pensar con el corazón. Entonces se llevó a Lot y mire que le hizo la vida imposible, ¿no? No fue llamado Lot, fue llamado Abraham. Hermano Otto, quisiera nada más hacerle un comentario y leer una porción bíblica para hacer una pregunta. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tuve un conflicto en una ocasión, en un área, con gente de nuestra misión, porque me tocó estar ahí en la fecha de Navidad. Y se preparó la cena y fueron a comprar vino para tomar. Y como a mí el Señor de eso me liberó y sacó eso de mi corazón, consideré que era el momento para que ellos supieran la obra que Dios había hecho en mi vida. Entonces me trataron de legalista. Me dijeron que yo era un legalista y que no tenía las libertades que ellos tenían. Muchas veces, por tratar uno de no ritualizar ni el legalismo ni la gracia, llega al punto a veces aún de hacerse de la vista gorda de ciertas cosas anómalas, negativas, que contaminan y llevan al pecado a los hermanos. ¿Hasta dónde, sin ser legalista, uno puede aconsejar, puede ayudar, puede tratar de instruir? Es que el legalismo hay que definirlo. Legalismo es aplicar leyes obsoletas, no las leyes actuales. Ya dijo el hermano Otto, hay ley del Espíritu, hay ley de Jesús, hay ley del Sinaí. Bueno, siempre ha habido ley. Ahora, aplicar la ley del Espíritu, aconsejar, pero no obligar, eso es lo correcto. Ahora, ¿qué puede uno hacer si le dicen no haga eso, hermano? Bueno, no lo hace ahí y lo hace detrás de la puerta. Así que no alivió uno mucho, pero debe uno
estorbar el pecado. Estorbar el pecado. Acuérdense que a Elín le reclamó Dios porque no estorbó el pecado de sus hijos. Y a Samuel no le reclamó porque él estorbó el pecado de sus hijos, aunque se perdieron. Quiere decir que el legalismo no es corregir, aconsejar y hacer ver la ley del Espíritu, sino que es aplicar el Antiguo Testamento hoy, es decir, la ley del Sinaí. La ley del Sinaí quedó abrogada, caduca, porque la verdadera ley es la que Cristo explicó del Padre. Es decir, ahora el Espíritu el Señor trabaja por Espíritu. Entonces, si el Espíritu no nos dirige, ay hermano, yo como quisiera hacer énfasis en eso. Si el Espíritu no nos dirige, ¿quién nos puede dirigir? Hágame favor, hermano. Usted le está diciendo a un hijo, no hagas esto, no hagas esto. Lo hace detrás de la puerta. Si no quiere obedecer al Señor. Ahora, uno lo ruega, le estorba el pecado. Mientras estés aquí no lo vas a hacer. Pero de ahí para allá no puede más. Puede más. Ahora, el legalismo sería obligar, digámoslo así, obligar a la gente a ser santa aunque no lo quiera. Hermano apóstol, Dios le bendiga. Estaba precisamente anoche estudiando al apóstol de la gracia, al apóstol Pablo. Y hermano, yo estaba viendo que el apóstol Pablo tuvo momentos en los que él exhortaba a los hermanos, en los que él amonestaba. Él también le exhortaba, él le corregía algunos problemas de los hermanos de la iglesia, y lo hacía de una forma muy fuerte, y no era legalista, sino que él estaba normando la conducta del cristiano de tal manera que fuera agradable a Dios en todo su actuar. Y yo creo que será esa la tarea que nosotros debemos de asumir en el púlpito. Sí, así es, pero no tratemos de corregir desde el púlpito apaleando. Por ejemplo, en Romanos 12, dice Pablo, bueno, en alguna otra parte dice, yo podría exigir y ordenar, pero ruego. En el 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Noten ustedes, el gran apóstol con la autoridad que tenía, no dice yo les ordeno, les ruego. Y que previo a eso tiene que haber entonces una enseñanza al pueblo para poder después tomar la libertad de la exhortación. Claro que van a haber casos en los que tienen que hacerse en forma individual, no y a la general, sí. Nada más enseñarle, ¿verdad? Si no se enseña, no se exige. ¿Qué va a exigir la maestra si no ha dado clases al alumno? Hermano Otto, yo quisiera, digamos, se podría hacer una relación cuando David llega al reino, y ya como rey sobre todo Israel. Él se da cuenta que en la parte alta estaba la ciudad de Jerusalén, pero habitada por una tribu llamada Jebus. Estudiando algo de la historia pues de esa tribu, eran guerreros, bueno, dominados por demonios, por principados, los jebuseos. Y entonces David dice, bueno, yo necesito tomar la montaña, porque si yo tomo la montaña voy a gobernar sobre todo el país con seguridad. O sea, quien domina la montaña es el que gobierna el valle. Y él reúne su ejército y van a pelear contra los jebuseos. Y los jebuseos le dicen, mira David, no te metas con nosotros porque nadie nos ha podido vencer. Aún los ciegos y los cojos te van a echar fuera. Pero David se fortalece, dice la Biblia, en Dios, y va, y pelea, y gana la batalla, y de esa manera David llega a tener un gobierno estable en Israel. Tal vez sería la misma relación con nuestra propia vida, que nosotros dejamos muchas fortalezas en nuestro propio carácter, en nuestra propia vida, que crezcan, que se desarrollen y dominen nuestra vida. Y hasta que no las eliminemos completamente, no podremos tener una vida realmente de victoria. Canaán es el alma, la vida abundante en el alma. Entonces Canaán, y estaba yo leyendo que no eran 7 pueblos extraños. 7 pueblos extraños entraron, pero eran 10. Entonces los 10 es completo, quiere decir. Pero solo derribó 3, porque eran los más fieros, que hubieran acabado con Israel. Dios derribó 3 y dejó 7,
que podían ellos dominar. Sí. Entonces quiere decir que mientras nosotros no peleemos contra los pueblos extraños, espíritus, nosotros no podemos vivir una vida abundante, hermano. Es mentira, es mentira. ¿Cómo puede ser si se le nota en la cara a la gente? Se le nota que está triste, que no le gusta la palabra, porque no tiene la realidad del Evangelio. Es que el Evangelio es una realidad. Cristo no pasa por la vida de nadie sin dejar huella. Ahora, si pasó por la vida de alguien y no deja huella, a saber quién pasó por ahí. A lo mejor fue Mashimón. Nosotros, los ministros, pues indudablemente también tenemos problemas. ¿Cuál sería el método para que esas áreas que aún todavía no se han evidenciado en nuestra vida, poderlas sacar para estar libres de eso? Nosotros los ministros somos más responsables porque lo sabemos más que los otros. Entonces es más, al que más le dan, más le piden. Por eso el castigo de David fue 4 tantos, algo de cualquier otro, porque era principal. Entonces uno de ministro, eso te prueba que saber no es garantía. Hay que saber aplicar eso. Por eso el conocimiento no necesariamente es sabiduría. Sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Hay santontines. ¿Se acabaron las preguntas? Aprovechen. Tenemos 5 minutos porque tenemos algo administrativo que tratar. Bueno, alguien preguntó por qué Abraham se había llevado a Lot. Y aquí estaba encontrando que la orden que le habían dado a Abraham era que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Sí ves? Entonces, papá y se llevó a Lot. Entonces se llevó ahí a quien le quería que lo aplaudieran, algo así, ¿no? A veces uno se lleva al que lo va a matar, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No se quede con la del deseo. No se quede con el deseo. Bueno, déjenme decir algo si no hay preguntas. Lo que quiero decirles es lo siguiente. No he predicado, por si lo van a oír ustedes, nunca la gracia sin control. Ustedes lo han oído por años. El mejor homenaje a la gracia es la obediencia. Entonces, yo no predico la gracia más que nadie puede hacer su salvación. Eso es todo. Pero vivir como uno quiera, eso sería como que Cristo fue a la cruz y dio tarjetas para dispensar el pecado, para pecar impunemente. Ese es un insulto a Cristo. Que vivan como quieran, media vez pongan ahí mi firma y yo ya les pago. O sea, que eso es absolutamente absurdo. Tenemos que quitar todas los agregados humanos a las órdenes divinas. Porque el Señor señala a los fariseos que sustituyen por órdenes humanas las de Dios. Entonces, si son órdenes de Dios, ahí estamos. Si son órdenes humanas, miremos, depende de quién las dice, ¿no? Pablo era órdenes inspiradas. Pero no cualquiera que le va a decir a uno, haga tal o cual cosa, si uno no discierne, va a ser así. Hay que juzgar los espíritus. Definitivamente. Ahora está la nota de que ya tomar y hacer, no hay problema. Y meterse en el paganismo tampoco hay problema. Yo soy consciente que no hacen daño en la ignorancia, pero en el conocimiento, la necedad, Dios no la pasa por alto. De muchas cosas tiene que arrepentirse, de que suceden así. Pero tampoco vamos a decir que esas minucias son la salvación. Esos son los rangos.
Nadie se salva por bueno y nadie se pierde por pecador. Todos se salvan por la sangre de Cristo y por malos. El ejemplo, ¿verdad? El ladrón en la cruz se salvó totalmente. Espíritu, alma y cuerpo en el paraíso. Pues ya listo pues para eso. Y él no fue bueno. Y no hizo nada. E inclusive los ancestros, los ancestros de Jacob y Esaú fueron antes de nacer. Fue escogido uno y rechazado el otro. Eso quiere decir que los ancestros cuentan decisivamente. Claro, Dios va a hacer siempre lo que Él quiere, pero hay batallas que uno provoca por no entender los planes de Dios. Miren las que pasó Esaú, más bien Jacob, miren las que pasó por haber dejado nacer a su hermano. Primero, Dios tuvo que hacer un montón de cosas, 20 años huyendo, Jacob. Y qué peripecias, hermano. Porque él perdió la batalla ancestral. Noé maldijo a Canaán, ¿verdad? No a Cam. Son ancestros.